Todos sabemos que hemos sido salvos por medio de su sangre, que hemos sido liberados por medio de su sangre. ¿Y de qué nos libera? ¿O qué fue lo que Jesús logró con morir en la cruz? Él nos libera del pecado y nos libera de la muerte, porque eso fue lo principal. Él vino a liberarnos de la muerte. Dice la palabra de Dios que cuando Él murió, descendió hasta el infierno y le arrebató las llaves al diablo. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió? Le quitó la potestad de la vida. Le quitó la potestad, le arrebató las llaves y dijo: diablo, no tienes más autoridad sobre los hijos del reino. ¿Y sabe quiénes son los hijos del reino? Usted y yo somos los hijos del reino. Y ya no tiene más potestad sobre nosotros, porque eso fue lo que Jesús logró. Jesús viene y nos libera de la muerte espiritual, y sabemos que vamos a resucitar un día con Él. Amén. Sabemos que nos libera de qué más. Nos libera de pobreza. Por consecuencia, ¿qué trae a nuestra vida? Trae prosperidad. Nos libera de qué? De enfermedad. Por consecuencia, ¿qué trae en nuestra vida? Sanidad. Trae salud. Nos libera de la necedad, porque dice la palabra que nuestra mente es renovada. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu Santo a nuestra vida? Sabiduría. Todo eso es lo que Él nos libera. Para eso ha venido, para tener una vida libre, para tener una vida fuera de condenación, una vida fuera de cadenas, porque dice que Él rompió toda cadena. Amén. Entonces, como cuestión principal, para eso vino. ¿Cuántos sabemos Juan 3:16? Dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Para que tenga vida eterna. Usted no va a morir aquí, hermano, y no se va a quedar. Usted va a resucitar. Amén. Usted va a ir al cielo. Y a veces nos enfrascamos en tantas cosas que olvidamos lo principal. Olvidamos el reino de Dios, lo que Jesús vino a predicar, que fue el reino de Dios, la salvación por medio de Él. Amén. Junto con esa liberación de la muerte existe un cambio. Mire, yo veía, y regularmente con los jóvenes siempre predico esto, la identidad como hijo de Dios. Regularmente casi siempre hablamos de la identidad como hijos de Dios. Pero cuando Jesús muere, no solamente nos trae salvación, o sea, no se quedó ahí todo eso, sino que trae también justicia a tu vida. Te vuelve justo, te hace justo, no solamente te hace salvo. Porque en ocasiones nos quedamos ahí atorados. ¿Y tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Y dime qué has ganado con eso. Pues yo he ganado la salvación. Amén, hemos ganado salvación. Él nos ha dado la salvación. Pero no todo queda ahí. No todo queda en la salvación. Juntamente con la salvación hemos sido revestidos de justicia. Aleluya. Eso es lo que vamos a aplicar hoy. La justicia de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede cuando hay justicia de Dios en nuestra vida? No solamente salvación. Jesús no solamente vino y murió por nosotros para salvarnos, para liberarnos, para rescatarnos, sino que nos hizo justos en ese mismo instante. Amén. Nos vistió de su piel, nos puso sus vestiduras. Dice que quitó nuestras vestiduras de inmundicia y nos puso unas vestiduras ¿de qué? De santidad. ¿Cuántos santos hay aquí? La mitad. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Dile al que está a tu lado: tú eres santo. Ahora dile: yo también. Amén. A cambio de una vida eterna, nos libera de la enfermedad y nos da salud, nos quita la pobreza. Jesús salva nuestra alma de la cárcel del pecado. Y cuando yo escribí eso, yo decía: Señor, ¿por qué de la cárcel del pecado? Dice: porque para eso vine, para liberarte de esa cárcel. El prisionero puede salir como él desea. El prisionero puede hacer lo que él quiere estando en una cárcel. No puede. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos en tinieblas, estamos en una cárcel. No somos
nosotros mismos. No podemos hacer lo que hemos sido llamados a hacer, pero para eso vino Jesús, amén. Y dicen muchos, no, yo domino el vicio, yo domino lo que yo quiera, a mí no me controla. Pues entonces déjalo. Alguien diga amén o ouch o algo. ¿Quién domina a quién, hermano? Nosotros a nuestra carne o nuestra carne a nosotros. Pero para eso vino Jesús, para liberarnos de las cadenas y de la cárcel del pecado. Por medio del arrepentimiento y por medio del derramamiento de su sangre, Jesús es como nos libera, Jesús es como nos salva. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 26. Verso 28. Mateo 26, 28. Puede decir amén cuando lo tenga. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. ¿Qué sucedió cuando Jesús derramó su sangre? Nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Nuestros pecados fueron limpiados. Ahí es donde Jesús compra la salvación para nosotros, con el derramamiento de su sangre. ¿Y cómo es como entra la justicia? ¿Cómo nosotros nos hacemos justos? ¿O por qué somos justos? No solamente salvos, ¿cómo somos justos? En ese mismo momento nosotros somos justos, porque comienza a correr el tiempo de la gracia de Dios. Amén. Allí es donde existe esa transición del tiempo de la gracia del Señor, porque ya no nos regimos más por la ley, sino por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, cuando Él compra con su sangre nuestra salvación, en ese mismo instante tu vida fue cambiada y tu vida fue vestida de justicia. Amén. Tu vida fue vestida de justicia. En ese momento, ¿cómo sucedió? No lo sé, pero yo sé que en ese momento, dice la palabra, además de salvación, nosotros fuimos hechos justicia en Cristo Jesús. ¿Y qué implica que yo sea justo? ¿Qué implica que yo tenga justicia en mi vida y no solo la salvación? No hay peor cosa, hermano, que estar en condenación. Ser justo significa que eres liberado de toda culpa, que ya no hay más culpa en tu vida, que tú ya no eres culpable, que tú eres recto delante de la presencia de Dios. Y esa justicia todos la tenemos. Usted es justo, yo soy justo, no por lo que hagamos, sino porque en ese instante fuimos hechos justicia en Cristo Jesús. Amén. No solamente fuimos salvos, sino que fuimos hechos justicia. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte física y es muerte espiritual. Dice Romanos 6:23. Amén, lo invito a que lo lea, Romanos 6:23. Aleluya. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí Él nos da la salvación. Hoy vamos a manejar mucha Biblia, amén, pero me quiero ir despacito, hermano, porque quiero que sea bien comprendido. Le pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría para hacerlo. Amén. Mire, vamos a leer Tito 3. Tito. Aleluya. Amén. Tito 3, versículo 3.
dice, porque nosotros también éramos, diga éramos, ya no somos, amén. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo esto es lo que éramos, amén, ya no somos. Dice el siguiente versículo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios. Dios. Jesús es nuestro Salvador, pero dice Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador, por medio de su bondad. Dice, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Y aquí es poderoso. Dice el final del versículo 5, y por la renovación, ¿qué? En el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver aquí el Espíritu Santo con la salvación? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con todo esto? Pues es precisamente el Espíritu Santo quien renueva nuestra mente. Amén. Es precisamente el Espíritu Santo el que llega y te quita esa condenación. El que llega y te dice, tú ya no estás más condenado, tú ya no vives en condenación, sino que vives en justicia. Sino que vives en justicia. Y no estamos mezclando la salvación, estamos hablando de la justicia. Y es el Espíritu Santo el que renueva nuestra mente. Mira, vamos a leer el 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Al existir esa renovación en nuestra mente día a día, es como nosotros sabemos que somos justos. ¿Qué implica cuando nosotros no estamos conscientes de esa justicia? Implica que no nos sentimos dignos, que un día como que sí me dan ganas de orar, pero siento que no entro a la presencia de Dios, como que hoy no siento que ando tan bien, como que hoy pequé y me siento bien lombriz, bien cucaracha. Al día siguiente traigo las pilas arriba y oro y tengo fervor, pero al día siguiente ya nadie me quiere. ¿Sabes qué es eso? Eso es condenación en tu vida. Y eso es falta de una renovación en nuestra mente por el Espíritu Santo. Porque nosotros no hemos sido llamados a sufrir ni a ser esclavos, sino a ser libres en el nombre de Jesús. ¡Santo! Y cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando el Espíritu Santo renueva nuestra mente, cuando somos conscientes de que somos justicia del cielo, de que somos portadores de su presencia, es cuando nosotros comenzamos a dejar la condenación. Cuando dejamos a un lado el que dirán, es que tengo que hacer, es que hoy voy a hacer esto para lograr aquello. No, hermano, no es por obras, dice la palabra. Lo acabamos de leer, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Amén. Es por su gracia. Juntamente con la salvación viene la justificación. Y si no sabemos, si se nos olvida, si seguimos amando las tinieblas, necesitamos la renovación del Espíritu Santo. Mira, dice la palabra de Dios, ayer estaba leyendo, dice en Proverbios, que el justo no aparta de su boca la alabanza a Dios. Yo decía, Señor, ¿por qué? Dice, porque cuando tú eres justo, cuando tú no olvidas que has sido justo, que tienes las vestiduras de Cristo Jesús, que tú eres dentro de Él, que tú estás dentro de Él, que Él vive dentro de ti. Cuando tú no olvidas eso, tú no tienes límites para estar en mi presencia. Amén. Porque yo no te lo impido, dice Dios. Tú eres el que te lo impides. Tú eres el que dejas que entren pensamientos de condenación y no te sientes digno. Y a mí muchas veces me llegó a suceder y me ha sucedido. Señor, pero ¿cómo voy a levantar mis manos si no te merezco?
¿no? Y luego los mexicanos no le hallamos, ¿no? Hacerle la chillona. Señor, pero ¿cómo yo? ¿Y cómo me viste a mí? Y luego hasta ponemos una canción de esas de antes de un trapo de inmundicia era mi vida. Y Padre Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que renovar en nosotros. Esa es la vida de justicia que hoy tenemos. No solo saber que soy salvo, sino que es necesario, hermano. Es indispensable. No puede dejar esto. Así como usted no puede dejar de orar, no puede dejar de leer, porque su vida va hacia abajo espiritualmente. No podemos olvidar que somos justos, que no vivo más en condenación. Amén. Que no vivo más en tinieblas. Puede escucharse casi igual, o podemos entender que solamente hay salvación, pero esa es la diferencia. Hay una diferencia, y vamos a leer Romanos 8:1. Amén, ¿ya lo tienen? Dice, ahora pues, ninguna. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice para los que estaban, dice para los que estarán, para los que están hoy. Amén. Hoy, díganle al que está a su lado, hoy yo estoy en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que estamos dentro de Él? Mira, hermano, Él no se sale en la noche cuando usted se va a dormir así de Señor, ya me voy a dormir. Buenas noches, aquí te pongo tu cama, me esperas un rato y ya en la mañana volvemos a unirnos. Siempre está Él. Siempre está con nosotros. Dice, ninguna condenación hay para ellos. Pero esto ni siquiera depende de ti ni depende de mí, sino de Él. Él no se va, Él no se aleja, a nosotros se nos olvida, pero Él nunca sale de nuestro interior. El Espíritu Santo nunca sale de nuestro corazón. Es como si el Espíritu Santo llegara y hablara a nuestro oído, y Él siempre está aquí hablando y nosotros somos los que nos vamos alejando, pero Él no deja de hablar. Él sigue hablando a tu oído, Él sigue hablando a tu corazón, Él sigue hablando a tu espíritu. Tú eres el que poco a poco te vas alejando de Él. Santo. Y eso es lo que dice Dios. Dice, no más, no te alejes más. No tienes por qué alejarte. No tienes por qué retirarte de mi presencia, porque yo te veo justo. Yo no veo condenación en tu vida. Y esto no quiere decir que podamos hacer lo que nosotros queramos. Porque la misma salvación, la misma fe, la misma gracia que nos salvó es la gracia que nos va a sostener. Amén. La misma gracia que nos salvó, la misma fe que usted tuvo para creer que Jesús es su Salvador, es la misma fe que usted necesita para creer que sigue siendo justo, que usted es justo. Amén. Amén. Es la misma gracia, no se ocupa otra cosa, es lo mismo. Esa misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos sostiene, es la misma gracia que nos ayuda por medio de la justicia en Cristo Jesús. Esto habla de un presente, de que estamos siempre en Él, de que debe de ser tu condición constante, tu pensamiento constante. Siempre estoy en Cristo Jesús. Siempre estoy en Cristo Jesús. ¿Y qué me lleva a estar siempre en Cristo Jesús? A algo bien sencillo, que Él viva su vida a través de mí. Nosotros no nos tenemos que esforzar. Yo nunca he intentado correr, no sé, como caballo o algo diferente. No, aparte dice, no, me decían, no, si Abraham se sube un caballo llega más rápido porque le va a ayudar.
Yo nunca me he esforzado por hacer algo diferente a lo que es mi naturaleza humana. Nunca se me ha ocurrido aventarme para volar como pájaro o algo así, porque yo sé que no lo soy. Y si usted sabe quién es, entonces no tiene por qué hacer cosas diferentes. Si usted sabe quién es, que es un hijo de Dios, amén. Si usted sabe que Cristo Jesús vive dentro de usted, si usted sabe que es una nueva criatura, si usted sabe que es justo, si usted sabe que es santo, si usted sabe que sus pecados ya han sido lavados, entonces tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Y comportarnos como hijos de Dios no quiere decir que estoy hablando de que no, ahora vamos a tener que orar 10 horas diarias, vamos a tener que leer 20 capítulos de la Biblia, no. Porque entonces nos saldríamos nuevamente de la gracia de Dios. Amén. Y no me vean con ojos de pentecostal, hermano, porque me asusta. ¿Cómo nos salimos de la gracia de Dios? ¿Por qué nos salimos? ¿Cuándo sucede eso? Cuando volvemos nuevamente a la ley. Cuando nosotros solos olvidamos el sacrificio y el derramamiento de la sangre y comenzamos a comportarnos conforme a la ley de Moisés. Dice la palabra de Dios que nadie podía cumplir la ley. Dice, aún puedes obedecer todos los mandamientos, pero si en uno solo te equivocas, has transgredido toda la ley. Dice, era imposible. Y hoy en día sucede lo mismo. Queremos tener nuestros propios méritos para sentirnos bien. Queremos tener nuestros propios méritos para sentirnos santos. Queremos tener nuestros propios méritos o nuestras propias disciplinas para sentirnos justos. ¿Cómo sucede esto? Pues es que yo sé que si en todo este mes yo me porto bien, que si en todo este mes yo hago algo, yo voy a llegar a un nivel espiritual nuevo, y no es así. Tú no vas a subir un nivel espiritual por lo que tú hagas. Tú vas a llegar a un nuevo nivel espiritual por lo que Cristo hace en ti. No es por lo que tú estés haciendo, no es por lo que tú vas a hacer, no es por lo que tú harás. Jóvenes, no es por lo que ustedes hacen o no hacen en la escuela. No es que ustedes sean justos por lo que ustedes hacen o no hacen en su casa o en la iglesia. Ustedes son justos porque creen en Jesús, porque han sido comprados con la sangre del Cordero. Amén. Todos somos justos por la sangre del Cordero. Estar en Cristo Jesús no acepta condenación en tu vida. ¿Cómo es como yo acepto la condenación? Cuando yo pienso y digo, es que hoy no me siento bien, es que hoy no tengo salud. ¿Acaso Jesús dijo eso? Es que hoy creo que no me van a salir muy bien las cosas, es que ven el problema que estoy. ¿Acaso son tus problemas? Ahí nos olvidamos y volvemos a cargar nuestras culpas nosotros solos, cuando dice la palabra que hemos sido justificados, cuando creo que aún Dios no me ha perdonado, aún cuando yo ya le pedí perdón. Y eso es bien fuerte, hermano, porque a mí me ha sucedido. Yo me equivoco y digo, Señor, perdóname, Señor, límpiame. Y al día siguiente me levanto y digo, ¿sí me habrán perdonado? Nada más a mí me sucede eso. ¿Acaso sí me habrá escuchado? ¿Acaso Jesús sí me habrá perdonado? ¿Acaso sí habrá limpiado mis pecados? ¿No será que hice un pecado tan grande que no me lo perdonó? Aún cuando yo le pedí perdón, aún cuando yo me arrepentí, dije, Señor, perdóname. Y luego llega una condenación y me dice, ¿cómo crees que te va a perdonar? No es suficiente que lo digas, tienes que hacer esto, tienes que ir a la iglesia, no debes de faltar, tienes que estar llegando temprano. Y ahí nuevamente comenzamos a entrar en la ley, porque se nos olvida que somos justos por Él. Y comenzamos a hacer obras. Si la ley de Moisés no pudo, ¿tú crees que tu ley lo va a poder hacer? ¿O tú crees que tu disciplina lo va a poder hacer? ¿Tú crees que vas a obtener justicia por lo que tú estás haciendo? Nosotros ya hemos sido llamados justos.
Y eso es lo que hoy estamos aprendiendo. Todos esos pensamientos que llegan a nuestra vida es que no sabemos quiénes somos, no sabemos nuestra identidad, y entonces nosotros comenzamos a querer hacer las cosas de abajo hacia arriba, cuando debe ser de arriba hacia abajo. Queremos hacer cosas aquí en la tierra para que entonces Dios me escuche. Queremos hacer obras aquí en la tierra para entonces creer que sí puedo llegar al cielo. Queremos hacer cosas aquí en la tierra para creer que entonces sí tengo una morada celestial, cuando la cuestión es al revés. Dice que Jesús está arriba y juntamente con Él estamos nosotros sentados en lugares celestiales. Entonces quiere decir que como que nuestra mecánica está al revés, como que las cosas son de arriba hacia abajo. Cuando Juan les llega la revelación en Apocalipsis, le dice: Dios, sube acá para que te revele todas las cosas. ¿A dónde lo llama? Dice: sube acá. Y se ven acá. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Entonces la cosa es que no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Amén. No es lo que nosotros tengamos que hacer aquí para poder llegar, sino lo que Él hizo allá para que nosotros seamos felices aquí, para que nosotros seamos justos aquí, para que nosotros tengamos victoria aquí. Amén. Dile al que está a tu lado: eres justo. Contéstale: yo también. Y esta mecánica, hermano, debe de funcionar así, porque nosotros no somos terrenales, nosotros somos celestiales. Amén. Aunque digan: ay, estos como que ya se volvieron locos, ¿no? Se creen bien santos y se sienten deidad y amén. Somos hijos de Dios. Somos santos. Y esa santidad es la que contagia. Esa santidad es la que disipa las tinieblas en donde tú estás. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador, aún así lo criticaban. ¿Tú crees que no nos van a criticar a nosotros? Pero yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé quién soy. Estoy arriba juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. Yo soy un participante de la naturaleza divina de Dios. Tú eres un participante de la naturaleza divina de Dios. Tú tienes la naturaleza divina de Dios. Tu ADN ha sido transformado por la sangre de Jesús. Tú tienes la naturaleza divina de Dios. ¿Cómo es que suceden milagros cuando oras por una persona? Es porque tú tienes esa naturaleza divina, ese Espíritu Santo. ¿Cómo es que tú oras y entonces cuando tienes un problema y Dios trae la solución? Dime por qué. ¿Porque somos extraños para Él? Porque somos parte de Cristo. Porque somos participantes de su naturaleza divina. Y no por méritos o por cosas, ni por el estilo que tengamos, ni porque somos cristianos, sino porque somos hijos de Dios. Gracias, Ni aún una denominación, hermano, nos va a llevar al cielo. Ni aún decir que somos cristianos nos va a llevar al cielo, porque ser cristiano no es lo que haga o deje de hacer, o hoy se me ocurra hacer, o mañana vaya a hacer, o lo que hice ayer. Es de una persona que se llama Cristo Jesús. Pudiéramos no tener ningún letrero y seguir creyendo en Cristo Jesús y seguimos siendo cristianos, no por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Amén. Dice Romanos 8:1 nuevamente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es ser inyectado con una vida de resurrección. ¿Por qué? Dice: porque los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? ¿Cómo fue resucitado Jesús de los muertos? Por obra del Espíritu Santo. Esa misma resurrección de Cristo Jesús es la resurrección de nosotros, es la resurrección de nuestra vida, es la resurrección que nosotros tenemos y por la cual nosotros tenemos entrada hasta su trono.
Vamos a continuar leyendo en el verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La muerte. La muerte, la condenación. Entonces dime qué sucede cuando tú te sales de la gracia de Dios, de la justicia de Dios y entras a la ley. Así, hermano, vuelve a llegar a tu mente la ley del pecado y llega la ley de la muerte. No porque seamos, sino porque no tenemos una mente renovada, porque se nos olvida que somos justificados. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado ¿en qué? En la carne. ¿Para qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Aleluya. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Tú no eres justo por ninguna ley. Tú no eres justo por ningún código que podamos obedecer a un terrenal. Tú eres justo porque Jesús te vistió con su justicia. Y el hecho de ser justo quiere decir que tú eres heredero de las promesas de Dios. Muchas veces venimos aquí y decimos, hoy quiero que el pastor ore por mí, o que algún hermano que ministro ore por mí y que me dé una palabra para que Dios me diga qué hacer. Y viene y oran por él y buscamos de su presencia y Dios nos da una palabra y luego nos dice, yo voy a hacer grandes cosas contigo, y cuando nos volteamos decimos, pues sí me dieron la palabra, pero como que no, está muy increíble. Sí me dieron esa palabra que yo necesitaba, pero no creo que en realidad se pueda cumplir. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué nuestra mente no ha sido renovada? Eso es lo que tenemos que dejar a un lado, hermano. Esas condenaciones, esos sentimientos de que Dios no va a cumplir su propósito. Y muchas veces cantamos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo creo que va a cumplir su propósito en mí. Y yo sé que va a cumplir su propósito en ti. Amén. Y va a cumplir su propósito en esta iglesia. Porque dice la palabra de Dios que toda la palabra que sale de su boca cumple el propósito para el cual fue enviada. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios ha hablado a tu vida por medio de alguien, créelo que lo va a hacer. Amén. Créelo que lo va a hacer. Amén. Créelo que lo va a hacer. Porque Él no miente, porque Él no se equivoca, no dice, déjame decirle a ver si le echa ganas, pues a ver si puede lograrlo. No. Dios te está diciendo para qué te ha llamado, Dios te está diciendo para qué te ha hecho salvo, para qué te ha hecho justo. Y es para implantar el reino de Dios en esta tierra. Cuando yo tengo paz hacia con Dios, cuando yo tengo paz hacia con Él, eso me tiene que ayudar a que yo viva una vida recta delante de Él. Eso me tiene que sustentar. Esa es la gracia que nos sustenta. Dice, nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Qué sucede cuando muchas veces pecamos o cuando nuestra vida no es recta delante de Dios? Esa paz se va. Esa paz se aleja. Hermanos, por conveniencia, no nos conviene más tener paz. ¿No es mejor para nosotros tener paz? Dice, esa paz para con Dios. Esa paz para con Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué? Y paz, dice el versículo 6. Eso nos trae vida y nos trae paz. Esa paz no te la da el ayuno.
Esa paz no te la da el escuchar alabanza todo el día. Esa paz no te la da el leer diario la Biblia. Esa paz no te la da el ayunar 30 días, como hizo Jesús. Esa paz no te la da el salir a predicar. Esa paz te la da el ocuparte del Espíritu. Esa paz te la da el estar dentro de la gracia de justicia de Dios, sabiendo que tú eres recto delante de su presencia. Si tú sabes que no hay una injusticia en ti, si tú sabes que eres justo, ¿acaso tu espíritu no está tranquilo? Amén. Pues de hoy en adelante tú debes de tener esa paz siempre, porque hoy tú sabes que eres justo delante de Dios. Aleluya. Esto es un fundamento. Y le vamos a leer Hechos capítulo 15, verso 1 y 3. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Nos vamos a brincar al verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que ¿quién? Que a nosotros, tanto judíos como gentiles, había sido repartido el Espíritu Santo de una manera igual. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermano, cuando el diablo llegue y te diga que tú no eres justo, cuando él llegue y te diga que tú tienes que cumplir con esto, que tú tienes que hacer esto, si es que quieres estar en la presencia de Dios, es que tú tienes que hacer esto otro, es que tú tienes que hacer tantas cosas y tantos ritos, declárale esta palabra. Dice: antes creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Dile: yo soy salvo por la gracia de Dios. Cuando llegue el diablo con condenación, dile: yo soy salvo por la gracia de Dios. ¿Y sabes qué va a suceder? Lo que le sucedió a todos aquí. Dice: entonces toda la multitud, ¿qué hizo? Se cayó. ¿Por qué se cayó? No hay nada más fuerte que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más fuerte que el sacrificio que Él hizo, y es por su gracia. Cuando llegue el diablo con pensamientos de condenación, dile: yo soy salvo no por lo que hice, no por lo que me equivoqué, yo soy salvo y soy justo por su gracia. Y se va a callar en el nombre de Jesús. Cuando diga: es que tú no vas a poder prosperar porque tú no estás haciendo esto, es que tú no vas a prosperar porque tú no vas a hacer esto otro, dile: yo soy salvo, yo soy próspero, efectivamente no por lo que hice, sino por la gracia de Dios. Amén.
por la gracia de Dios, no por lo que voy a hacer, sino por la gracia de Dios, por su justicia. La santidad es una consecuencia de la justificación. Diga justificación. Justificación. Rectitud. Amén. La santidad es una consecuencia del saber que yo soy justo. Yo no hago obras para ser santo, sino que yo soy santo y por lo tanto esa santidad se manifiesta. Gloria a ti, Señor. Yo no voy a ponerme a orar 10 horas y ya que me levante decir, ahora sí ya soy santo. No. Yo soy santo y por lo tanto busco la presencia de mi Dios. Amén. Esa santidad es la que a nosotros nos lleva diariamente en una vida victoriosa. Dice, ¿y por qué yo no tengo victoria? No es porque no seamos santos, es porque se nos olvida. Es porque se nos olvida que somos justos. No porque no seamos justos, es porque olvidamos quiénes somos. Es porque olvidamos que ya somos rectos delante de Él. Y esa santidad viene como consecuencia. Jóvenes, esa santidad viene como consecuencia de tu justicia en Dios. Jóvenes, esa santidad viene como consecuencia. Tú no ocupas hacer cosas diferentes en tu escuela o tener que hacer obras. Tú ya eres santo. Tú ya eres santo. Y por lo mismo tú te apartas por tu propia naturaleza. Por lo mismo tú te apartas por tu propia naturaleza. No por lo que tengas que hacer, sino por lo que Dios ya hizo en tu vida. Por la misma santidad de la cual hemos sido vestidos. Si tratamos de justificarnos por la ley, nos salimos de esa misma gracia. Y muchas veces decimos, no, pero es que el hermano pecó y entonces cayó de la gracia de Dios. Eso no es caer de la gracia de Dios. Por eso no caemos de la gracia de Dios. Es que tal hermano fornicó, es que tal hermano hizo esto, es que tal hermano se emborrachó y por eso cayó de la gracia de Dios. Eso no es caer de la gracia de Dios, hermano. Mire, vamos a leer Romanos 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino ¿qué? Sino bajo la gracia. Dice, el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo es cuando el pecado se enseñorea de nosotros? Cuando nosotros solos nos salimos de la gracia y volvemos a la ley. Qué revelación me cargo, ¿eh? La palabra lo dice, hermano. Dice, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando tú solo te sales de la gracia de Dios, cuando tú solo entras nuevamente a la ley de Moisés, cuando dices, es que no tengo que hacer, es que debo de hacer, es que tengo que cumplir, tú solo te estás saliendo de la gracia del Señor Jesucristo y entras bajo la ley. Y es cuando entonces el pecado se enseñorea de ti. Es cuando el pecado se enseñorea de ti. Cuando tú solo entras a esa ley. Porque nosotros mismos somos los que dejamos esa cobertura de Dios. Dice que la ley era imperfecta, que nadie la podía cumplir. Y por eso llegó el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, abre su Biblia, por favor, en Gálatas. Capítulo 5. Verso 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Amén.
puede levantar su mano si ya lo Gloria tiene. a ti, Señor. Nada más 3 personas, faltan más. Amén. Gálatas dice, versículo 4, de Cristo, ¿de quién nos desligamos? ¿Qué dice? De Cristo os desligasteis los que por la ley ¿qué? Os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Vamos a leerlo de nuevo. De Cristo os desligasteis. ¿Quién es el que se desliga? ¿Cristo nos saca de su gracia? ¿Qué dice? Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Cuando tú te justificas tú solo, por la ley que tú creas que es la correcta, o la que tú propio te inventas, o la que yo propio me invento, ¿no? Que hay muchas leyes, filosofía, yoga y no sé cuánto, y hace esto y el tarot, y esas son leyes, hermanos, esas son leyes que rigen esta tierra y que leemos en la mañana y luego vemos el periódico, deja ver qué dice mi horóscopo. Yo no creo, pero pues deja leerlo a ver qué dice, y comenzamos a entrar en esas leyes y luego leemos nuestro horóscopo a los 10 minutos en otro periódico y dicen cosas diferentes. ¿Y cuál será el bueno? El bueno es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra ¿qué? Por el amor. Así es que no es por lo que tú hagas o tú dejes de hacer que tú eres justo. Amén. Es porque Él ya nos hizo justos. Y el ser justo nos hace entender que tenemos riqueza, no solamente en el cielo, sino en esta tierra. ¿Tú tienes muchos planes que hacer? ¿Usted tiene muchos planes que hacer todavía? Pues Dios quiere ayudarle con sus planes, hermano. Y Dios sabe que usted necesita dinero para cumplir esos planes. Y Dios quiere prosperarlo para cumplir esos planes. Amén. Esa justicia es la que nos hace sabedores, es la que nos hace conscientes de que somos prósperos, de que somos sanos, de que somos sabios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros negocios. Diario hacemos transacciones, diario hacemos negocios y no nos damos cuenta. Y para todo eso necesitamos sabiduría. Esa sabiduría ya está dada en nosotros. Esa sabiduría ya está dada porque somos justos. Dios no se reserva cosas. Dios no se reserva, bueno, hoy sí te voy a dar esto, pero yo creo que esto no. Yo creo que hoy sí, cuando Jesús murió sí te dio unas cosas a ti, pero a Él no. A todos nos dio igual. A todos nos abrió las mismas puertas. ¿Cuál es la diferencia? Esta. Cuando nos salimos nosotros mismos de la gracia y entramos a la ley. Cuando caemos de la gracia de Dios y nos justificamos por nosotros mismos. Mira, vamos a leer Gálatas ahí mismo, capítulo 3, verso 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. Esto quiere decir que ha sido como un preámbulo. La ley ha sido un preámbulo para que nosotros pudiéramos llegar a Cristo. Ya que la ley no se podía cumplir, la misma ley nos ayudó a que nosotros pudiéramos estar en Cristo. ¿Con qué fin? Con el fin de que fuésemos
justificados por la fe. Antes no podían ser justificados, tenían que hacer sacrificios en el altar y llevar una serie de disciplinas y de mandamientos y de reglas. Y una vez al año el sumo sacerdote, en el tiempo de Moisés, sacrificaba para perdón de pecados del pueblo y tenían que sacrificar animales y era todo un rollo, hermano, poder ser justificado, poder tener perdón de pecados. Dice, pero la misma ley nos ayudó para que nos acercáramos a Cristo por medio de la fe. Cualquier error tuyo te puede tumbar y puedes no levantarte, pero si vas a la sangre de Cristo y dejas tus méritos a un lado, tú no tienes por qué caerte. Si dejas tus méritos a un lado y vas a la sangre de Cristo, tú no tienes por qué caerte. Bendito Dios. Porque es la sangre de Cristo la que compró nuestra salvación y es la que nos hace justos. Ya para terminar, vamos a leer Romanos 5, capítulo 5, verso 11. Vamos a leer el verso 2. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de gloria. ¿Cómo es que nosotros estamos firmes? Por la fe, exactamente, dice el verso 2, vamos a leerlo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estoy firme por la fe. Estoy firme por la fe. Esto es fe. Es fe, más nada más. Es fe, más nada más. Muchas veces yo he tenido en la sección amarilla un cupón y dice vale un 50% y usted pone el otro 50%, ¿verdad? O algún cupón dice 90% o trae este cupón y 1 kilo de arroz y entra gratis a Six Flags. Pero dice aquí es fe más nada. No necesitamos hacer otra cosa más que tener fe. No necesitamos hacer otra cosa más que confiar en nuestro Señor Jesús. No necesitamos hacer nada más que estar conscientes de que somos justos por su vida, por su muerte, por su resurrección. Él nos ha glorificado y Él intercede desde la gloria del Padre. La vida de Cristo Jesús me hace una nueva criatura. Amén. La vida de Cristo Jesús, su vida es la que a ti te hace una nueva criatura. ¿Cuántos creen que son hijos? Amén. ¿Cuántos creen que son templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos creen que son partícipes de la gloria de Dios? Amén. Si tú crees todo eso, entonces ya eres justo, hermano. Gloria a Eso es lo Dios. que tú necesitabas saber. Eso es lo que tú deberías estar consciente, que eres justo, que eres templo del Espíritu Santo, que eres una nueva criatura, que tienes una vida de resurrección. Si tú habías llegado y no te acordabas de eso, dale gracias a Dios porque ya lo hiciste, porque el Espíritu Santo te lo ha dicho, porque el Espíritu Santo te lo ha recordado. Y juntamente con eso nosotros somos justificados. No hay más condenación, no hay más sentirme indigno, no hay más palabras proféticas que no podamos creer o que no se puedan cumplir. No hay más cosas que nos puedan tumbar del lugar que nosotros estamos, que es dentro de Jesús, en lugares celestiales. Amén. No creemos que lo merecemos o que Dios nos quiere por lo que hemos hecho, o que nosotros seamos lo suficientemente santos para lograrlo. Porque
eso neutralizaría entonces nuestra fe, porque estaríamos haciéndolo por obras. No es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Ahora sí, ya para terminar. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? ¿Salvos? ¿Fuésemos qué? Justos. Justos en él. Para que nosotros fuésemos justos en él. Así es que en la cruz no solamente hubo salvación, también hubo justificación. ¿Acaso? Y esto ya lo habíamos dicho una vez. Dios lo hizo, a Cristo Jesús lo hizo pecado por nosotros. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús fue hecho pecado por usted? Amén. Amén. Lo voy a repetir. ¿Usted cree que Jesús fue hecho pecado por usted? Amén. ¿Y él tuvo que realizar algún pecado para haber hecho pecado? Entonces, usted tiene que hacer alguna obra de justicia para ser llamado justo. No. Usted tiene que hacer alguna obra de justicia para ser llamado justo. No, porque él fue llamado pecado por nosotros. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Un cambio. Él es llamado pecado por mi pecado y yo soy llamado justo por su justicia. ¡Santo! Yo no tuve que hacer nada, hermano. Usted no tuvo que hacer nada para ser llamado justo. Esto el Señor nos lo regaló. Este es un regalo que Dios nos da. Este es un regalo que el Señor nos da por medio de su Hijo Jesús. Dentro de la misma persona de Jesús que fue entregado por nosotros, dentro de la misma persona de Jesús que fue dado, dentro de él venía todo un paquete completo. No solamente venía la salvación, venía mucho más. Por medio de su vida, yo he sido resucitado. Por medio de su justicia, yo he sido justificado. Y por medio de su gloria, yo voy a ser llevado a gloria. Amén. No es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ya hizo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Y hoy, hermano, vamos a orar. Amén. ¿Ya sabe quién es? ¿Ya sabe que es justo? Sí, amén. ¿Sabe que no hay condenación para usted? ¿Sabe que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Entonces vamos a orar, amén. No como extraños,